invitada internacional desde Argentina, la doctora Verónica Sotomayor. Gracias a ella, hoy vamos a hablar sobre medicina personalizada, ventajas. Muy buenos días, doctora, ¿cómo se siente? Muy buenos días, muchísimas gracias. Muy bien, muy contenta. Qué bueno, y gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Eh, Le llaman medicina de precisión también, o mejor dicho, medicina de precisión y le llaman medicina personalizada. Hablemos un poco, ¿qué es? Eh, Es, l- ¿Sí? perdón, no, es interesante, digo, la distinción que está haciendo de medicina personalizada y medicina de precisión. Eh, la medicina personalizada, como lo dice el nombre, es una medicina que está enfocada en brindarle soluciones a los pacientes, brindarle soluciones a la población en general, porque tiene un componente de lo que es la medicina preventiva. Cómo prevenir las enfermedades, cómo poder hacer un seguimiento de esas personas que tienen ciertas características que las hacen más propensas a desarrollar una enfermedad, etcétera. Cuando una persona es diagnosticada en el marco de este abordaje de la medicina personalizada, se espera que esa persona pueda ser diagnosticada lo más temprano posible, ¿no? Utilizando la tecnología diagnóstica más apropiada que haya disponible para poder tener una información completa de la enfermedad del paciente, ¿no es cierto? Bajo el concepto de medicina personalizada, cada paciente es único y su enfermedad también es única, es propia de ese paciente. Con lo cual, el hecho de poder, digamos, acceder a ese diagnóstico temprano es, en definitiva, crítico para poder luego establecer planes de tratamiento que puedan beneficiar a ese paciente eh, y que le puedan brindar soluciones desde el punto de vista del tratamiento de su enfermedad, pero también minimizando los efectos secundarios. Eso es en cuanto, digamos, al abordaje de la medicina personalizada, que también incluye lo que es el seguimiento de esos pacientes, ¿no? Cómo después nosotros podemos en el tiempo ir siguiendo a los pacientes, ir conociendo el estado de su enfermedad, cómo si hay una progresión o no de la enfermedad y poder ajustar y accionar lo más temprano posible, justamente buscando los mejores resultados. Respecto de el concepto de medicina de precisión que usted menciona, es súper interesante porque la medicina de precisión ya tiene que ver con, digamos, la precisión de los tratamientos. ¿Qué tan preciso puede ser un tratamiento para una característica particular de la enfermedad? Entonces, mediante este diagnóstico, nosotros tenemos una información que nos permite luego ir a buscar un tratamiento específico que va a beneficiar a esos pacientes que tengan esa característica especial. Y eso hace que la medicina sea precisa, es personalizada y es precisa. Excelente. Doctora, ¿qué tiene que ver los genes con la medicina de precisión? Bueno, la genética es esa información, digamos, que se hereda de los padres a los hijos, ¿no es cierto? Y en ese caso uno puede a veces recibir de sus padres determinada información genética que lo hace a uno más propenso a desarrollar estas enfermedades, como comentábamos hace un ratito. Eso es muy relevante en muchísimas enfermedades que son de origen genético, incluso es relevante en lo que es el cáncer. El cáncer es una enfermedad del ADN, es una enfermedad, digamos, que tiene su génesis en alteraciones a nivel del ADN, con lo cual entender que hay una alteración genética que uno puede haber recibido de sus padres y que lo hace a uno más propenso es información muy importante para determinar cómo se le va a hacer el seguimiento a ese paciente para, en caso de que desarrolle la enfermedad, poder accionar con el tratamiento lo más temprano posible, ¿no? Para maximizar los resultados. Sin embargo, y yendo al caso específico de la oncología, del cáncer, tener esos genes no lo hace a uno 100% dispuesto a desarrollar la enfermedad, sino que para desarrollar la enfermedad tienen que acontecer una serie de alteraciones a nivel del ADN que no necesariamente nos las pasaron nuestros padres, sino que las fuimos adquiriendo en el tiempo. Por ejemplo, por la radiación solar, por la alimentación, por lo que respiramos, etcétera, etcétera. Digamos, tiene un montón de
componentes de impactos a nivel de nuestro estilo de vida y del ambiente que hace que nosotros desarrollemos otras alteraciones que ahí sí pueden generar un desarrollo de la enfermedad. Hablemos de cómo funciona esta medicina de precisión. Bueno, la medicina de precisión lo que busca es establecer o identificar esos pacientes o esos grupos de pacientes que tienen una característica particular y para los cuales hay una medicación que le puede brindar un beneficio. Entonces lo que hace es, de alguna manera, equiparar esas características particulares del paciente con la posibilidad del acceso a un tratamiento que lo va a beneficiar. Volviendo al caso de la oncología, en los pacientes que han desarrollado la enfermedad, se busca en las células del tumor justamente esas marquitas que hay a nivel del ADN, esas mutaciones a nivel del ADN, que de alguna manera nos indican que ese paciente y la enfermedad de ese paciente tiene esas características y nosotros después podemos ver si existe en el mercado una terapia que justamente sea dirigida a esa alteración que encontramos. Doctora, ¿la medicina de precisión se asocia a problemas o a limitaciones? Yo creo que la medicina de precisión se asocia a oportunidades. Okay. Son oportunidades que se tienen que dar gracias a un trabajo colaborativo. Llevar todas estas oportunidades, esta innovación, digamos, que hay tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, como en el seguimiento a los pacientes, es crítico para el éxito de los pacientes, fundamentalmente, para que los médicos tengan mejores herramientas para poder tratar a sus pacientes y para que el sistema de salud también pueda utilizar de la mejor manera los recursos que tiene. ¿Deberían las madres someter a sus hijos a pruebas de genética molecular? Bueno, no deberían asumir que necesitan someter a sus hijos a ninguna prueba salvo que su médico se lo indique, y esto es porque el médico puede identificar, ya sea una historia familiar o alguna característica específica que, digamos, determina en todo caso que sería útil para esas mamás y esos niños conocer esas particularidades. En principio no, salvo que el médico lo indique. Sí es importante hacer un seguimiento, como todos intentamos hacer de nuestra salud, y digamos que los profesionales que están formados en este sentido nos puedan un poco hacer de guía de cómo utilizar toda esta innovación y esta tecnología que está, digamos, disponible, pero que no necesariamente la necesitamos en todos los momentos de nuestra vida. Le hago esta pregunta de las pruebas a nuestros hijos, porque hay enfermedades que a nosotras las madres nos preocupa de que podemos ser portadoras a nuestros hijos y que el miedo de por sí de una madre de que no quisiera de que sus hijos tengan tal o cual enfermedad, le digo esto como madre y viví un caso muy de cerca de unas hijas que fueron a llevar a su madre a un chequeo de oncológico. No era oncológico, sino que iban a hacerle una sonomamografía, el chequeo, y las fueron a visitar. Fueron las dos hijas con ella. Cuando le dieron el diagnóstico, tenía cáncer, pero un cáncer muy avanzado, muy avanzado. Bueno, le daban semanas a la madre. Y los doctores le pidieron que las hijas se hicieran las pruebas. Si se pueden, disculpen, si se pueden mover más hacia adelante porque están saliendo en la cámara. Los doctores le pidieron a las hijas que se hicieran la prueba. Doctora, las dos también tenían cáncer de mama. Eso fue algo increíble.
Y una de las hijas tenía también el cáncer muy avanzado. A la madre le daban días y a la hija le daban meses. Sí, es un ejemplo, digamos, triste, una situación, digamos, la verdad que muy, muy triste, que esto que comenta. Eh, sí pone en valor la importancia de tener el asesoramiento correcto, ¿no es cierto? O sea, el hacerse los chequeos en el momento oportuno, no dejar pasar el tiempo. No es lo mismo una enfermedad temprana que una enfermedad avanzada, con lo cual poder acceder al diagnóstico es lo más importante que nosotros tenemos hoy y que nosotros como ciudadanos, como potenciales pacientes, podemos accionar siendo responsables en ese sentido, digamos, de ir siempre haciendo nuestros controles tal cual están dispuestos o tal cual nos sugieren. En este caso particular que comenta, son en general en algunos tipos de patología y en el cáncer de mama se ve bastante, algunos tipos de cáncer de mama, porque no todos los cánceres de mama son iguales, en Ujú. algunos tipos de cáncer de mama que son muy agresivos o que aparecen en edades muy tempranas en las mujeres, se suelen indicar consultas genéticas con especialistas en genética, más allá del oncólogo, del radiólogo, del mastólogo. Se indican estas consultas para que los pacientes puedan acceder y le hacen una especie de análisis y de encuesta de cómo ha sido, digamos, en su familia, si han habido otros casos, si los casos son cercanos, si son casos que vienen por vía materna o por vía paterna, porque todo eso tiene distinto peso al momento en que este especialista en genética le puede sugerir a uno hacerse un análisis genético que justamente lo que va es a la prevención, ¿no es cierto? Y quizás si uno detecta que tiene esa alteración genética, que puede ser heredada, como decíamos, de los padres, de la mamá, por ejemplo, eh, lo que se sugiere en algunos casos es que por ejemplo, los controles se hagan de manera más frecuente, ¿no es cierto? Si a una mujer se le indica por su edad una mamografía cada un año, quizás se le indica cada 6 meses, que haga controles más cercanos con su mastólogo. Entonces, de ese modo, sabiendo que tiene altas chances o unas chances, digamos, incrementadas de desarrollar la enfermedad, la idea es poder ir haciendo este seguimiento sistemático en plazos cortos para que en caso de que desarrolle la enfermedad se pueda tratar de manera temprana, mejorando sustancialmente los resultados. Doctora, hay una enfermedad que podíamos decir hace muchos años que eran ya para personas, pero muy, muy mayores. Hablemos del caso del Alzheimer. Vemos que ahora a más temprana edad vemos personas eh, padeciendo eh, esta enfermedad. ¿Es genética? ¿Cómo están los avances de la medicina de precisión con el Alzheimer? Bueno, digamos, el origen de la enfermedad aún es desconocido. Hay algunos indicios, pero hoy por hoy todavía es desconocido para la comunidad científica. Sí se sabe que si uno empieza a identificar características en las personas que hacen que uno prevea que esa persona en edad, digamos, más avanzada pueda desarrollar una enfermedad neurodegenerativa, pueda desarrollar Alzheimer, uno puede ir generando ciertas costumbres o accionando de determinada manera para que la enfermedad progrese de manera mucho más lenta y mejorar la calidad de vida de ese paciente a futuro. Hoy no tiene el Alzheimer una cura, hay medicamentos que se están desarrollando en el mercado, que esperamos que en algunos años estén disponibles, pero la realidad es que son enfermedades a las cuales hay que prestarle mucha atención, porque como usted sabe, la edad de las personas, la edad promedio de las personas se va incrementando con el correr de los años y con las mejoras, digamos, en la calidad de vida y demás. Eso hace que la población viva más, ¿no? Y se estima que para el 2050 más de un 15% de la población va a tener más de 65 años. Eso hace que la prevalencia de estas enfermedades que ocurren con la edad se empiece a incrementar. Así que la ciencia está trabajando en ese sentido y esperemos tener resultados en el corto plazo.
¿no? Y como usted dijo al principio, los factores también que hacen que se puedan acelerar otras enfermedades, no solamente la genética, sino cómo trabajamos nosotros, los seres humanos, para mejorar nuestra salud, porque el Alzheimer, uno joven dice, pero a mí se me olvidó la llave dentro del carro. Y, y uno dice, ¿qué tan rápido estamos viviendo la vida? O hablando por celular, uno dice, ¿dónde yo habré dejado el celular? Y uno lo tiene en la mano. Entonces, ¿qué tantas Sí. cosas estamos haciendo al mismo tiempo que en vez de ayudar a nuestro cerebro a trabajar como debe de ser, cómo nosotros estamos haciendo que viva apresurado, de que no procese? Y también hay una parte que he aprendido y es que nosotras las mujeres queremos ser y, y ahora parece que es un galardón y no es un galardón. Somos un multitasking. No, no, eso no debería ser y sentirnos orgullosas de eso, porque detrás de esa palabra trae consigo en el que llevo, tengo que estar atenta a mis hijos 100%, tengo que estar 100% atenta a la casa, a mi esposo, a mi trabajo y además a todo lo que conlleva fuera de estos puntos. No solamente la casa, sino en la casa, no es solamente el que delegar, no, sino que uno también tiene que hacerlo. Y nos sentimos orgullosas de decir, no, yo soy multitask. Y no debería de ser, porque vuelvo y repito lo que usted dijo al principio, que estamos haciendo nosotros como seres humanos para alargar nuestra vida de todos estos factores. Sí. Es muy importante, digamos, entender cómo uno, cuál es el estilo de vida que uno tiene o entender el entorno en el que uno vive, el impacto que puede tener el entorno, digamos, en nuestro cuerpo y cómo eso puede incrementar de alguna manera, digamos, las probabilidades de desarrollar algún tipo de enfermedad. Eso es sumamente importante, eso se ve por ejemplo, en poblaciones que si no tienen acceso al agua potable, toman agua que a veces está contaminada con metales pesados, por ejemplo, y eso es un impacto que tiene en el cuerpo y que puede promover, digamos, el desarrollo de una enfermedad, también eh, la contaminación ambiental, etcétera, etcétera. Entonces, digo, la alimentación, la actividad física, el hecho de estar descansado, esto del multitasking, en realidad es una palabra que hace parecer a veces a las personas como que tienen una capacidad de hacer muchas cosas a la vez. Sí, como Sin que son embargo, superhéroes. como que son superhéroes. Sin embargo, los neurocientíficos al multitasking en realidad lo posicionan como en otra situación, no una situación positiva, sino una situación negativa, porque nuestro cerebro no puede hacer más de una cosa a la vez. Entonces, para hacer una cosa tiene que dejar de hacer otra. Lo que uno desarrolla en esto que uno conoce como multitasking es este prendido y apagado del cerebro de manera muy rápida que permite, digamos, o hace parecer que uno está haciendo muchas cosas a la vez. Pero eso genera un cansancio superlativo y por supuesto que tiene un impacto también en la salud.